sabe que los martes nos distingue con su presentación el doctor Rafael Gotró. Quiero informarles que la semana pasada tratamos el tema de cuando sale sangre por la boca, fue. Hemorragia digestiva superior. Hemorragia digestiva superior. Entonces ahora, para ser coherente y darle seguimiento al tema, el tema de hoy es rectorragia o sangrado digestivo bajo. Excelente, excelente. Bueno, aquí estamos tiempo, al servicio de la sección. ¿Cuánto Jenny, tiempo? Jenny no tenía votado en este segmento, ¿eh? Pero hay que perdonarla a Jenny porque ella está en un proceso. Procesos. Luego te lo cuento fuera de cámara No, y te va a gustar. Yo todo los procesos que sea para el progreso de las chicas que están aquí me hace feliz, muy feliz, porque las quiero, las admiro y sobre todo las respeto. Incluyame a Nelfa ahí, por favor, tenga la Las amabilidad. respeto por mucho favor. A Nelfa, profesionalmente. Doctor, Usted lo sabe. importante, Vive un proceso, Nelfa, también. lo importante es que no fue una ausencia voluntaria. Fue Ya te movida por circunstancias mayores. Pero lo que quiero que sepas es que te extrañé. Yo también a usted, doctor. Eso es recíproco. Muchísimas gracias de verdad a este set que nos acompaña y nos engalana en el día de hoy, siempre con la presencia de esa gloria de la locución dominicana, de como presentador, contar siempre con el respaldo que siempre le ha dado este segmento Michael Miguel Holguín, que Señora, lo prestigia aquí estoy. cada martes con su presencia y con la sapiencia de las preguntas que se ponen en el lugar, al igual que las chicas, de qué piensa el televidente que quisiera saber a través de ustedes. Como siempre, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Sobre todo, que vi que al llegar al estudio hay una alegría general con la proximidad de las Navidades. Yo creo que este es el primer El doble lugar sueldo, donde ¿usted sabe cómo es? se adelanta. Ya estamos trabajando eso. No como Maduro, que la puso, Sí. que la puso en octubre, pero fue muy original y muy animada. Bueno, fíjense, la semana pasada tratábamos qué era la hemorragia digestiva superior o hematemesis. En el día de hoy vamos a tratar la hemorragia digestiva que sale por el recto, por donde usted evacua. Sangre, presencia de sangre que sale en el momento que usted va a realizar sus defecaciones o a evacuar. Es importante porque las dos, todo sangrado digestivo, lo dijimos la semana pasada, es peligroso y hay que investigarlo. Pueden ser que hemorroides, que es la dilatación del plexo hemorroidal, que es la causa más frecuente de sangrado rectal, óigase bien, son las hemorroides o almorranas, más frecuente en las damas que en los caballeros, sobre todo durante el embarazo, en el séptimo, octavo y noveno mes, la presión del bebé dilata el plexo hemorroidal. Pero en este caso, nosotros mencionamos que de las causas que más frecuentemente vamos a tener como de ver sangre en el papel sanitario, ver sangre en la ropa interior o ver sangre mezclado con la materia fecal, son las hemorroides, las fisuras anales, pero ojo, a pesar de que esa es la más frecuente, el cáncer colorectal en etapa avanzada, su primer aviso es que tú ves sangre en la materia fecal. Por lo tanto, es un tema de educación para la población en el sentido de no alarmar nunca en los 11 años que para la gloria de Dios he tenido el privilegio de escuchar la voz del presidente de esta empresa que nos pidió que viniéramos periódicamente a llevar conocimientos, que es el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, desde hace cerca de 11 años, siempre, nunca tocamos temas de alarma, siempre temas que alerten a las personas. Entonces, este es un tema de alerta. Imagínense que usted en cualquier momento pueda haber sangre, puede ser una hemorroide, pero ¿cuáles pueden ser las causas? Hablábamos del ángulo de Trietz. El ángulo de Trietz es cuando tenemos el esófago, el estómago, el duodeno, que es una curva, en la parte final, ahí Guillermo la va a poner en pantalla, es el ángulo de Trietz, ese ángulo que divide el intestino delgado de la parte superior. Todo sangrado que ocurre por encima del ángulo de Trietz es sangrado digestivo superior. En el caso de hoy, todo sangrado que ocurre por debajo del ángulo de Trietz, incluyendo los 20 pies de intestino delgado que tenemos, ahí lo tienen el ángulo de Trietz, es la diferencia entre si es superior o es inferior. Entonces, causas que pueden producir el sangrado digestivo preocupante fuera de las hemorroides. En primer lugar, siempre hay que tener presente que la causa más frecuente de sangrado rectal en una persona a partir de los 40 años
es la enfermedad diverticular. ¿Y qué es la enfermedad diverticular? La enfermedad diverticular son los pequeños orificios que se forman en el intestino en la medida que el ser humano va envejeciendo. El colon, así como dije que el intestino delgado mide 20 pies, el colon mide 1.5 metros, que es donde están las materias fecales que van a salir a la ampolla rectal y van a salir en condiciones normales por el ano cuando el cerebro le avisa al esfínter anal que quiere vaciar. Entonces, el color de la materia fecal es marrón en condiciones normales, pero hay un sangrado oculto que es muy peligroso, que es el sangrado de una ulceración o de un cáncer que se desarrolla en el colon y que lenta y progresivamente vaya sangrando poco a poco. Tú no ves la sangre, pero está en forma oculta. En el bolo. Examen de materias fecales. Cualquier examen de materias fecales que nos hagamos, vamos a tener sangre oculta. Yo quisiera que ustedes tres se pongan en la posición de la gente que nos está mirando y cualquier inquietud que ustedes crean, me interrumpen, que con mucho gusto ese es el objetivo nuestro. Entonces, el sangrado oculto es muy peligroso porque no se ve. ¿Y cuáles son los primeros síntomas de una persona que, por ejemplo, de un cáncer está sangrando ligeramente, pero todavía lenta y progresivamente va perdiendo sangre? Y es fundamentalmente la sensación de debilidad. Se cansa ese paciente porque cuando no tenemos la suficiente cantidad de glóbulos rojos o tenemos anemia, en el caso de la mujer con unas menstruaciones abundantes todos los meses, va a tener anemia y cualquier actividad que hacía normalmente, ¿por qué yo me canso ahora? Bueno, ese es un llamado de que usted acuda a un médico que dentro de la rutina que todo médico de cualquier especialidad va a mandar, se llama hemograma, cuántos glóbulos rojos usted tiene, materia fecal, orina y las pruebas de hígado. En una inspección de materias fecales color marrón puede salir sangre oculta positivo y esto nos lleva a seguir investigando cuáles pueden ser o cuáles pudieran ser las causas. Pero si está oculta, doctor, ¿cómo poder detectar de alguna forma que hay una anomalía dentro de esa es la perspectiva que tiene que tener el médico, de que el paciente no sabe que está sangrando, pero se comienza, en la medida que sigue perdiendo sangre microscópicamente, lentamente, comienza a tener manifestaciones de anemia, como puede ser las cosas que tú hacías comienzan a cansarte, caminas y te sofocas, te falta el aire. Esos son llamados de alerta de que nosotros debemos acudir a un médico. El examen más común que existe dentro de cualquier especialidad médica es un hemograma. Sin embargo, el hemograma nos puede dar un detalle inmenso de cómo puede marchar. ¿Y con cuál examen o tratamiento se puede ver o se puede detectar esa sangre oculta? En un coprológico, en el cual microscópicamente, a través de una prueba de Ayaco, que es como se llama, pues podemos detectar la presencia de sangre que no se ve, pero que está presente y que está sangrando de algún lugar del tubo digestivo que hay que investigar. Entonces tenemos... O sea, que me imagino que por eso es importante hacerse exámenes periódicamente. Por lo menos 3 o 4 veces al año usted debe acudir ustedes a su ginecólogo, nosotros a nuestro urólogo o a un gastroenterólogo, a cualquier médico amigo que nos mande nuestra rutina de laboratorio a ver cómo estamos, porque hay muchas veces que son enfermedades silentes. Exacto, ¿no? Y el tiempo que tiene uno con esa sangre oculta. Y uno no sabe, hay una enfermedad desarrollándose en el organismo, sin uno imaginarlo, una enfermedad que es mortal. Ahora te la voy a decir. Hablamos de la enfermedad diverticular como la más complicada de producir un sangrado masivo dentro del organismo. En este caso son debilitamientos de la pared del intestino. Guillermo la va a poner en pantalla, que es la enfermedad diverticular, los divertículos del colon, pero que está enormemente irrigado por una gran cantidad de vasos sanguíneos y se puede romper uno y ese sangrado puede ser masivo, puede llevar al paciente a un shock hipovolémico y lo puede llevar hasta la muerte si la sangre que se pierde... ¿Eso no produce dolor? Ninguno de esos sangrados. La diverticulitis sí produce dolor, casi siempre la divertículos del lado izquierdo. Por eso se le llama la apendicitis del lado izquierdo, porque produce, cuando se inflaman esos divertículos, un dolor similar al que produce la apendicitis, que da el dolor del lado derecho muy intenso. En el intestino grueso, en la parte descendente y en el sigmoide y en el recto y en la parte final, esos divertículos, en esa parte el colon es más estrecho y cuando se infectan y se inflaman, pueden producir un sangrado. Y puede ser un sangrado masivo y mortal. La única condición a favor que yo les puedo decir a ustedes es que casi siempre el 80% de los divertículos que sangran masivamente
paran espontáneamente, paran espontáneamente. Ahora bien, hay 3 tipos de sangrados que tenemos que tener pendientes. El sangrado vivo de sangre roja viva, que nos va a indicar que esa sangre proviene de una parte muy cercana y que usted tenga un tacto rectal. Que todo paciente que acude a un médico como parte del examen médico general se debe hacer un tacto rectal. Oiga todo lo que podemos ver. En el hombre palpar la próstata. En la mujer ver incluso cómo está la distribución de sus genitales, que tienen un contacto muy directo el útero con el recto, muy importante. Cualquier lesión tumoral que pueda haber en el distanciamiento que nosotros podemos penetrar, y a través del tacto rectal podemos persuadirnos de que tenemos una lesión muy cercana al recto, pero si no tenemos ningún tipo de dato, entonces ese paciente puede y debe hacérsele una colonoscopía que pueda visualizar el resto del intestino grueso y que nos permita ver de qué lugar ese paciente está sangrando. Ese sangrado que se llama hematoquexia, que es la sangre color vino rojo, rutilante, no es una sangre del mismo recto, ahí estamos, esos son los divertículos, miren los orificios, eso sangra en una forma brutal, produciendo una enorme cantidad de rectorragia, y la suerte que tenemos, decíamos hace un momentito, es que ahí estamos mirando una colonoscopía de emergencia en el momento en que nosotros estamos participando en un proceso de sangre agudo, en un sangrado profuso de un divertículo, y lo vamos a ver cuando el aparato lo esclerosa. A través del mismo aparato del colonoscopio nosotros podemos detener esa hemorragia. En segundo lugar, que la sangre sea no solamente roja, ni sea hematoquexia, que sea un poco más oscura, una sangre como color digerida, media marrón, significa que esa sangre va a venir de una parte más arriba del intestino grueso, y hay que tratar de llegar a través de una colonoscopía. ¿Duele la colonoscopia? No, eso es dormido completamente, con un anestesiólogo presente. Pero cuando luego del procedimiento, cuando despiertas, ningún no tipo, sientes absolutamente nada. y te puedes ir a tu casa tranquila, no hay que hospitalizarte, es un procedimiento que dura entre 25 y 30 minutos y te da un diagnóstico preciso. Los pólipos es el preludio del cáncer de colon. El hecho de que nosotros hagamos una colonoscopía y detectemos un pólipo y lo podamos extirpar, el hecho de extirparlo a través del colonoscopio, estamos curando a ese paciente de un futuro cáncer de colon. Entonces, una hematoquexia, un sangrado difuso, ¿cómo nosotros vamos a saber si ese sangrado es difuso? Tal como dijimos la semana pasada. En primer lugar, el paciente va a sentir una gran sensación de cansancio, la sangre que va a expulsar se va a ver en una forma más intensa. Dependiendo del color, nos va a llevar si es roja intensa, de que está en el recto o está ahí mismo cerca del recto, si es un poquitito más oscura, que es la hematoquexia, que está más arriba, pero todo tipo de sangrado, las manifestaciones clínicas van a ser, en la medida que vas perdiendo sangre, tu cuerpo va perdiendo la capacidad de tú desarrollar tus actividades normalmente. Lo primero que vas a sentir es cansancio, manos frías, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando el paciente llega a la emergencia va a tener hipotensión. Hipotensión, la presión arterial se le va a caer, baja, y la frecuencia cardíaca va a aumentar. Esto es un signo de sangrado. Cuando el paciente tú le tomas la presión, que el normal es 120/80 y la presión está en 160, y la frecuencia cardíaca está entre 60 y 80 y está en 120, estamos mirando que ese paciente está en medio de un ataque de sangrado profuso que amerita restitución volémica, es decir, que ese paciente va a necesitar transfusión. Para nosotros entrar a un paciente que estamos pensando que puede haber una lesión importante que podemos corregir a través de la colonoscopía, previamente al paciente ser dormido, nosotros tenemos que estabilizar el paciente, garantizar que su frecuencia cardíaca está normal, que por lo menos hemos puesto 1 o 2 transfusiones sanguíneas, dependiendo cómo esté su hemoglobina, y que a través de ese maravilloso mundo que es la colonoscopía, se puede detectar y curar más del 90% de las afecciones del colon. El problema está, si nosotros hacemos una colonoscopía y no vemos sangre, entonces
bueno, debe venir de arriba, es un sangrado oscuro, y hacemos una endoscopía y no vemos sangre. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? Tenemos 20 pies de intestino delgado que no se ve con una endoscopía superior y no se ve con una colonoscopía inferior. Tenemos 20 pies de territorio donde puede estar ocurriendo un sangrado que puede llevarle la vida al paciente. Eso hace unos años era un acto quirúrgico inminente. Actualmente nosotros contamos con 2 herramientas fundamentales que la hay en República Dominicana. El primero de eso es verificar a través de una tomografía que ese intestino delgado no está obstruido. En segundo lugar, que lo vamos a dar en las próximas semanas, podemos utilizar una videocápsula, o sea, dejar al paciente dieta total, restituir su volemia, darle una cápsula y provocar que a través de la misma podamos observar la lesión que pueda haber en el intestino delgado y podemos entonces hacer una enteroscopia, que es entrar al intestino delgado como si fuera una colonoscopía y cauterizar el lugar. Usted menciona la lesión y un palo ese tema con relación a la pastilla, pero me llama la atención también el tema de la alimentación. ¿Cómo debe de alimentarse una persona que esté padeciendo de esta condición? Una persona que tiene un sangrado tiene que estar con el estómago completamente vacío, no puede tener alimentación. La alimentación es totalmente parenteral y el paciente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos porque es un procedimiento que puede causarle la muerte al paciente. Sangrado digestivo bajo. Si esa sangre baja por el pene, por ejemplo, es totalmente diferente el cuadro. Eso es una hematuria que viene de la vejiga del paciente. Pero también hay por sangre oculta, por el recto, todo lo que sale Estómago. viene del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. En la orina también hay sangre oculta, ¿no? En la orina hay ¿En la sangre orina oculta, también? pero En la orina también hay sangre casi siempre la orina se convierte un poco turbia. Y entonces, en No un lo puede examen de notar. orina sale si hay sangre oculta o no hay sangre. Cuando tú tienes la menstruación y te haces un examen de orina, va a tener 4 cruces de orina. Eso es terrible. No hay Digo, ya forma cuando ahí. ya tú no estás sangrando, cuando Ah, la mujer ya no está sangrando, lo puede ocurrir. Doctor, entre paréntesis, perdóneme que voy a mezclar una cosa con otra, y algún día trátelo, tenga la amabilidad. Yo conozco muchachas que han destruido su vida por la menstruación. Sí. O sea, por el sangrado, Una anemia 10, terrible, 12 una días, anemia terrible. 10, 12 días, profusamente. Eso, Finalmente, el sangrado digestivo superior, sangrado digestivo inferior, puede ser un sangrado moderado, pero hemos hecho énfasis de que es un sangrado importante, que hay que buscarle la causa porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. A la medida que sale sangre y tú no sabes de dónde es, tú estás poniendo en juego la vida del paciente. Y hay mecanismos en la gastroenterología moderna para detectar el lugar preciso del sangrado sin tener que intervenir quirúrgicamente al paciente a través de todas las maniobras que hemos mencionado en el día de hoy. Finalmente, Excelente, doctor. doctor, Excelente. sus 30 segundos para que... Despedirme de ustedes y de la decirle doctora que de gastroenterología, resáltelo, por favor. vamos a tener el Congreso de Gastroenterología a finales de este mes, el próximo lunes, porque el martes es feriado. Sí, señor. Va a estar con nosotros la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, que va a decir, donde vienen cerca de 20 profesores de todo el mundo aquí a la máxima presentación de la gastroenterología de la República Dominicana. Muchas gracias, Gracias a doctor ustedes. Gotro, por acompañarnos una vez más en su acostumbrado segmento. Nosotros seguimos con más en el que llegó para quedarse de extremo a extremo.